Yo les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias a la epístola de Pablo a los Gálatas, capítulo 5, específicamente los versículos 16 al 26. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 26. Y dice así la palabra del Señor: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, nos acercamos a tu trono de gracia, no en nuestros méritos, sino amparados en los méritos de aquel que con su muerte en la cruz ha abierto un camino amplio y seguro a tu presencia. Y hemos venido, Señor, en este momento a pedirte que tu gracia y tu paz nos asistan para que la palabra que vamos a estudiar llegue a nuestros corazones y no llegue vacía, sino que dé fruto a 30, 50 y a 100 por uno. Queremos, oh Señor, que tu palabra sea glorificada en nosotros, que corra rápidamente. Queremos, oh Señor, vivir a la altura de lo que somos. Somos libres en Cristo. Ayúdanos a vivir así, como libres en Cristo. Y ayúdame, oh Señor, te confieso, Señor, delante de todos estos hermanos, que, oh Señor, estoy temblando, porque sé que me has dado la oportunidad de hablar en tu presencia y de tu parte. Por eso te ruego, ayúdame, que al abrir mi boca me sean dadas palabras tuyas, que yo sea un fiel portavoz de lo que dice tu palabra escrita, para que la fe de tu pueblo aquí reunido no se edifique sobre sabiduría humana, sino sobre el poder de tu palabra y de tu Espíritu. Y si hay alguien aquí, oh Señor, que no se ha convertido a Jesucristo, que sea esta la oportunidad para que salga de aquí en este día, doblando sus rodillas y confesando con su boca que Jesucristo es el Señor, para gloria tuya. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Llamados a ser libres. Pero, ¿qué es libertad? Definitivamente la palabra libertad es una palabra muy popular, tan popular que en esta generación posmoderna, el único valor que esta generación está promoviendo es la libertad. Lamentablemente la libertad ha sido definida de muchas formas y dependiendo de los grupos. Por ejemplo, para un africano nacionalista, la libertad se trata de la libertad del gobierno colonial o impositivo. Si usted le pregunta a un comerciante que cree en el libre comercio, para él la libertad es libertad de altas tarifas. Si le pregunta a un capitalista, la libertad al final es la libertad de ese control centralizado que obstaculiza el libre comercio. Si le pregunta a un comunista o un socialista, la libertad es la libertad de la explotación de los capitalistas. ¿Y qué decir
de las 4 famosas libertades expuestas por Theodore Roosevelt en el año 1941, cuando habló de la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de vivir sin penurias, la libertad del miedo, en fin, todo el mundo tiene un concepto distinto acerca de lo que es la libertad. Pero la pregunta nuestra ahora es, ¿en qué consiste la libertad cristiana? La verdadera libertad, la libertad que Cristo nos ha dado por medio de su obra en la cruz. Y el libro clave para esto es el libro de los Gálatas. Si usted lee la epístola de Pablo a los Gálatas, va a encontrar de principio a fin este concepto. Cristo es el libertador. Y según el libro de los Gálatas, Cristo nos ha libertado de 3 cosas en sentido general. En primer lugar, Cristo nos ha libertado del presente siglo malo. Dice Gálatas 1:4, Él se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Y qué es el presente siglo malo? El mundo. Cristo nos ha dado una libertad tal que usted y yo no tenemos por qué conformarnos a los patrones de este mundo. La libertad de Cristo es tal que por medio de su palabra Él renueva nuestras mentes, y en esa misma medida vamos comprobando que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y como resultado libremente entregamos nuestros cuerpos a Él como un sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque Él nos ha libertado del presente siglo malo. Y no solamente el presente siglo malo, Cristo también nos ha libertado de la maldición de la ley. Dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? Haciéndose por nosotros maldición, porque escrito está, maldito el que es colgado en un madero. En vista de que Cristo nos ha libertado de la maldición de la ley, entonces nosotros no tenemos por qué someternos a ritos y ceremonias que Dios instituyó para Israel bajo el antiguo pacto. Y no me malentiendas, no estamos diciendo que esos ritos y ceremonias que Dios instituyó para Israel eran malos, eran buenos porque Dios los instituyó. Pero Pablo dice en el libro de los Gálatas que tales ritos tenían un propósito temporal. Era el propósito de llevar a Israel a la madurez, cuando llegara la plenitud del tiempo, cuando viniera Cristo. Pero una vez llegado el tiempo de la madurez, una vez llegado Cristo, te tengo una buena noticia. Tú no tienes por qué hacerte como un judío para que Dios te acepte. Seas judío, chino, dominicano, haitiano, americano, por la misma fe en Cristo, eres aceptado por Dios, eres adoptado por Dios, y Él te da el regalo del Espíritu Santo. Así que somos libres de la maldición de la ley. Pero esta mañana, ese no es nuestro enfoque. Porque según Pablo, hay una cosa más de la que Cristo nos ha libertado. Y ese algo más es: Cristo nos ha libertado del poder de la carne. Dice Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como una ocasión para la carne. Cristo nos ha libertado del poder de la carne. Y dice el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Así que Cristo es un redentor completo. Nos ha redimido de este mundo de maldad. No tenemos por qué amoldarnos a Él. Somos libres para ser diferentes. Cristo nos ha libertado de la maldición de la ley. No tenemos que hacernos culturalmente judíos para ser aceptados por Dios, porque por la misma fe tenemos entrada a su presencia. Cristo nos ha libertado del poder de la carne. Es decir, nos ha libertado de nuestra naturaleza pecaminosa,
de manera que no seamos dominados por ella. Y de hecho, de eso se trata nuestro estudio esta mañana. ¿Sabe qué? Pablo dice en el mismo libro de los Gálatas que lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. Si usted siembra mangos, usted no puede esperar aguacates. Si usted siembra aguacates, no puede esperar mangos. Lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. Y según Pablo, solamente hay dos tipos de frutos que se pueden cosechar: o frutos espirituales o frutos carnales. No hay otra alternativa. Aún esas buenas obras que hacemos, cuando no se hacen para la gloria de Dios, son un fruto carnal, y lo vamos a ver claramente en el día de hoy. Así que solamente dos frutos posibles se pueden cosechar: o frutos espirituales o frutos carnales. Y esos frutos van a estar determinados por una naturaleza distinta. ¿Cómo así? Si usted es una persona espiritual, entonces va a producir frutos espirituales. Si usted es carnal, usted va a producir frutos carnales. Solamente hay dos semillas: una naturaleza espiritual, una naturaleza carnal. Y de la naturaleza carnal solo se pueden esperar frutos carnales, porque lo que es de la carne, carne seguirá siendo, dice Juan 3:6. Pero si eres espiritual, si Dios ha puesto una nueva naturaleza en ti por el Espíritu Santo y la palabra, entonces estás capacitado para dar frutos espirituales. Y vamos a ver esto en tres porciones. En primer lugar, vamos a hablar un poco de la naturaleza carnal, es decir, de esa semilla llamada la naturaleza carnal que produce frutos carnales. Luego vamos a hablar de la naturaleza espiritual, esa otra semilla que es implantada por el Espíritu en el creyente y que le capacita para producir frutos espirituales. Y luego vamos a terminar hablando de la batalla que debe librar cada día el cristiano con los deseos que batallan contra el alma. Así que empecemos de una vez con la naturaleza carnal. Recuerde, solamente hay dos tipos de frutos. ¿Cuáles son? O usted produce frutos espirituales o produce frutos, y esos frutos van a obedecer a dos naturalezas. Si usted es carnal, lo que va a esperar son frutos, y si usted es espiritual, va a producir frutos espirituales. Así que comencemos a hablar de la naturaleza carnal. Preste mucha atención, porque esto hasta ahora se ve muy místico, pero usted va a ver ahora, esperamos, lo concreto que es esto en la vida diaria. ¿Qué es la naturaleza carnal? ¿En qué consiste? ¿Qué la caracteriza? ¿Cómo explicarla? ¿Cómo ilustrarla? Bueno, en primer lugar vamos a describir la naturaleza carnal. ¿Qué es? ¿Cuál es su característica general? Ponga atención a esto. La naturaleza carnal que produce frutos carnales tiene una característica distintiva. Oiga esto. La naturaleza carnal se caracteriza porque quien la gobierna no es la palabra de Dios, sino sus deseos. ¿Cómo te puede repetirlo? Lo voy a repetir todo el momento que sea posible, porque es una definición de trabajo para nosotros. La naturaleza carnal se caracteriza porque quien la gobierna no es la palabra de Dios, sino sus propios deseos. Por eso, la palabra deseo o deseos les va a salir hasta en la sopa en este mensaje. Ustedes van a oír la palabra deseo durante toda la predicación, porque es parte integral de ambas naturalezas. La naturaleza carnal, ¿quién la gobierna? ¿Quién la gobierna? Sus deseos. Dice Gálatas 5, versículo 17. Vamos a esperar que esa música edificante pase. Dice el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. ¿Pueden ver la palabra carne conectada a los deseos? Y más adelante en el 24 dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La naturaleza carnal se caracteriza por eso,
Porque cuando tiene que escoger entre mi deseo y la verdad, mi deseo va primero. Eso es una naturaleza carnal. Y no me malentiendan, yo no estoy diciendo que los deseos son malos. Eso lo enseña el budismo, pero no el cristianismo. La Biblia nos enseña que Dios nos hizo con deseos. Hay deseos que son naturales, deseos que son propios porque nos fueron dados por Dios mismo. El problema no es el deseo en sí, el problema es cuando el deseo, aunque sea bueno, me gobierna. Ahí comienza el problema. Señor predicador, ¿usted puede darme un ejemplo? Claro que sí. Yo le pregunto, ¿el deseo de comer es malo? Yo espero que nadie diga que no. El deseo de comer es buenísimo. ¿Alguna vez se le ha hecho la boca agua viendo un suculento plato de una carne buenísima? Un pedazo de pizza, un hamburger, qué sé yo, un carrito, es decir, un plátano en 4 ruedas de salami. A mí me ha pasado también. Se le ha hecho la boca agua, eso no es malo, es bueno. Ahora bien, si el deseo de comer yo lo pongo por encima de la verdad de Dios, me convierto en un glotón y la Biblia dice que eso es idolatría. ¿Sabe qué? El tema prohibido, que no es prohibido nada. Nosotros lamentablemente sobre este tema enseñamos con lo que decimos y con lo que dejamos de decir. El tema de la sexualidad, ¿sabes una cosa? Oye lo que voy a decir, lo digo responsablemente. El deseo sexual no es malo. El deseo sexual es bueno. Lo hizo Dios y nos dio ese deseo para disfrutarlo en el matrimonio. Y si tú dices que es malo, le estás diciendo malo a lo que Dios creó. Ahora bien, ¿qué pasa si el deseo sexual yo lo pongo por encima de la palabra de Dios? Ahí comienza el problema. ¿En qué me convierto? En un fornicario. Miren, hermanos, es una tristeza, pero lamentablemente los deseos o los regalos que Dios nos da muchas veces se convierten en sus competidores. Hay una historia de una mujer de la realeza que se casó con un hombre pobrecito. O sea que ese hombre pobrecito en una noche subió de estatus. Y cuando estaban en la habitación nupcial, ella le dice a su esposo: mi amor, abre la ventana que te tengo un regalo. Cuando él abre la ventana que mira hacia el océano, una lancha lujosa, preciosa. El hombre se puso contento, vuelta maroma, fifly, cantando. Y la esposa estaba contenta, él estaba disfrutando un regalo que ella le había hecho. ¿Saben cuál era el problema? Que a la semana el hombre no le había puesto la mano a su esposa por estar montado en la lancha. O sea, ¿qué problema? Su regalo se había convertido en su competidor. Y todas las cosas que Dios nos las da con el propósito de que las disfrutemos. Pero en el mismo momento en que esas cosas las ponemos por encima de Dios, en el momento en que nosotros las deseamos más que a Dios, ahí comienza la idolatría. Por eso dice un comentarista, Tim Keller, el problema principal nuestro no son el deseo por las cosas malas. El principal problema nuestro es el sobredeseo por las cosas buenas. ¿Qué le parece? En otras palabras, tomar lo que es bueno en sí porque Dios lo hizo y desearlo por encima del Creador, desearlo por encima del dador. Es como poner el regalo por encima de aquel que me dio el regalo. A eso la Biblia le llama idolatría. Así que, amado hermano, el problema no son los deseos. El budismo enseña eso. La Biblia no me manda a reprimir los deseos. La Biblia me manda a alinear mis deseos con la palabra de Dios. Son dos cosas diferentes. ¿Y cómo ilustrarlo? Mire, la historia de Adán y Eva es una historia fascinante para ilustrar eso. ¿Qué le dijo Dios a Adán y Eva? Todo eso es de ustedes, pero a ese árbol en particular no deben comer. Dice Génesis 3:3, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, ha dicho Dios, su palabra, no comeréis de él. Eso fue lo que Dios dijo. Ahora miren lo que sucedió cuando Adán y Eva fueron tentados. Versículo 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer
y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Pregunto, ¿cuál fue el problema de Adán y Eva? Que cuando vieron el fruto sintieron deseo por él. Yo no estoy tan seguro, porque habían otros árboles deliciosos a la vista en Edén. El problema no es que codiciaron o desearon el fruto. De hecho, cualquiera de nosotros desea una buena comida. El problema de ellos fue que pusieron su deseo por encima de lo que Dios había dicho. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Ese es nuestro problema. Eso es lo que caracteriza a la naturaleza carnal, que cuando tiene que decidir entre la verdad de Dios y el deseo personal, su deseo no es alineado con la verdad de Dios, pone su deseo primero o por encima de la verdad. Y eso es idolatría. Eso es cambiar la verdad de Dios por la mentira. Es cambiar al incorruptible por lo que es corruptible. Dice David Paulison, un famoso consejero moderno: si idolatría es la palabra característica y concisa del Antiguo Testamento para nuestra tendencia a apartarnos de Dios, entonces deseos es la palabra característica y concisa del Nuevo Testamento para la misma tendencia. Predicador, ¿usted puede repetir eso? Sí. Este comentarista dice: si la palabra idolatría era la palabra característica para hablar de aquellos que se apartaban de Dios en el Antiguo Testamento, la palabra deseos es la palabra que en el Nuevo Testamento describe la misma actitud. ¿Por qué? Porque la idolatría comienza cuando yo deseo otras cosas por encima de Dios, aun cuando esas cosas no son malas en sí mismas. Así que Adán y Eva nos ilustran eso. El problema no es que el fruto estaba envenenado, no era la manzana de Blancanieves. El problema no es que el fruto tenía poderes mágicos. El problema del fruto era uno solo: que Dios había dicho de ese no. Y Adán y Eva pusieron su deseo por encima de lo que Dios había dicho y comieron. Ese es el problema. El problema no es que Dios te dice no tengas deseos sexuales. No, el problema es cuando yo lo pongo por encima de lo que Dios ha dicho y cómo debe ser usado. El problema no es la comida. El problema es cuando yo no deseo la comida o no la pongo en el lugar que le corresponde. El problema es que tenemos un corazón que fabrica ídolos, que pone constantemente los regalos de Dios por encima de Dios. ¿Y por qué? Bueno, la Biblia dice por qué. Porque la naturaleza carnal es enemiga de Dios por naturaleza. Dice Romanos 8, 5 al 7. Porque los que viven conforme a la carne, recuerden que vivir conforme a la carne, ¿qué significa? Que viven gobernados no por la verdad, sino por sus deseos. Los que viven conforme a la carne ponen su mente en las cosas de la carne. Y luego dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Ese es el problema. La razón por la cual la naturaleza carnal pone su deseo por encima de Dios es porque la naturaleza carnal es enemiga de Dios, no entiende a Dios, no desea a Dios, no busca a Dios. El único remedio es que Dios cambie ese corazón. Pero ese es el problema. Y la Biblia tiene un nombre para ese tipo de personas. La Biblia le llama el viejo hombre a aquellas personas que son gobernados por sus deseos. Aquellas personas que son gobernadas por su naturaleza carnal, la Biblia le tiene un nombre. Le llama el viejo hombre, una vieja criatura. No te confundas con esto, amado hermano. Y te voy a decir por qué esto ha traído confusión. El viejo hombre no es sinónimo de pecado, porque tú tienes pecado, pero si eres creyente, aunque tengas pecado, no eres un viejo hombre. Viejo hombre es una metáfora para referirse a un tipo de persona que es gobernada por los deseos antes que por la verdad. Dice Efesios 4:22, oye esto, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir,
os despojéis del viejo hombre. ¿Qué caracteriza al viejo hombre? Oye esto, que se corrompe según los deseos engañosos. El viejo hombre no es sinónimo de pecado en sí. El viejo hombre es sinónimo o se refiere a una persona que como estilo de vida pone su deseo antes que la verdad de Dios. Y eso éramos nosotros. Éramos viejas criaturas que nos conformábamos a nuestros deseos. Y el agravante es este, oye esto. El agravante de todo esto, amado hermano y amigo, es que ese es el tipo de filosofía que el mundo promueve. ¿Cómo así? ¿Ustedes recuerdan hace un rato cuando hablamos del presente siglo malo? El mundo, cuando la Biblia habla de mundo en sentido malo o negativo, se refiere a un estilo de vida, a un sistema que promueve vivir así, vivir gobernado por los deseos. ¿Y cómo lo sé? Primera de Juan 2, 15 y 16 dice lo siguiente, oigan esto: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Hoy, ¿por qué? Porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. ¿Puedes verlo? ¿Por qué yo no debo amar al mundo? Cuando digo mundo no me refiero a la creación, me refiero a un sistema de vida, porque ese sistema de vida que promueve la sociedad, eso es lo que nos enseña. Tus deseos deben gobernarte. Y yo quisiera decir esto, quisiera decirlo con el corazón en mi mano. Esta generación lo que está promoviendo en nuestros hogares, en la escuela, en el trabajo, en la sociedad es esta. Ese es tu deseo, ese es tu derecho. Eso es lo que se le está enseñando a nuestros hijos hoy, que lo que ellos desean, ese es su derecho, aunque su deseo los lleve a la destrucción. Es triste, pero eso es lo que se promueve y le llaman a eso libertad. Eso no es libertad, eso es libertinaje y los va a llevar a la destrucción. Pero es la filosofía que el mundo promueve. Te hace sentir bien, tú lo deseas, tú lo quieres, sí, pues búscalo. Esa es tu libertad. Eso es lo que el mundo quiere que hagamos. Y no solamente el mundo, esa es la carnada que el diablo utiliza con nosotros. Dice Mateo 8:33, oigan esto, hablando de la tentación. Mas él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes la mente en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Abre los ojos, hermano. Hay personas que creen que el arma principal del diablo es montársele a la gente. ¿Y sabes qué? Yo creo que es posible que el diablo posea una persona. En la Biblia lo vemos. Pero ¿sabes qué? El arma principal del diablo no es poseer personas. El arma principal del diablo es el engaño de hacernos creer que esto que tú ves es lo único que existe. El diablo sería feliz si él te hace creer que no existe un mundo espiritual, si para ti lo único que existe es lo material. Oye a Pedro, ay Señor, que no te pase. Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. Tú solo te enfocas en las cosas de los hombres y no te enfocas en las de Dios. El diablo sería feliz si te hace pensar que esto es lo único que existe. Porque si esto es lo único que existe, ¿cómo viviremos? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Hay un libro de C.S. Lewis que se llama Cartas del Diablo a su sobrino, tremendo, donde el discípulo del diablo, en este caso, el diablo está adoctrinando a su discípulo para tentar a los cristianos. Y el diablo le dice a su discípulo: no, muchachos, no ponga a pensar esa gente en el mundo espiritual. Hazles creer que esto es lo único que existe. Promueve un estilo de vida conforme a los deseos. Esa fue la primera carnada que él usó contra Adán y Eva. Puso a Eva y a Adán a poner su deseo por encima de la verdad. Y ahora, 6,000 a 8,000 años después, sigue usando la misma carnada y le seguimos creyendo. Hermano, no te confundas con esto. El diablo es llamado el padre de la mentira. Y la más grande mentira con la que más amarra al mundo es esta: hacernos creer
que este mundo es lo único que existe, por lo tanto, vive conforme a tus deseos. Así que aquí tenemos lo que le llamamos la trilogía del diablo. El yo, el diablo y el mundo. Y los tres se unen para promover en este mundo una vida gobernada por los deseos. Efesios 2, 1 al 3 dice: Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo. Ahí está la primera. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, al diablo, van dos. Y luego dice el versículo 3, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en las pasiones de nuestra carne, mi yo, el diablo y el mundo, los tres se alinean para promover en nosotros ese estilo de vida. ¿Cuál estilo de vida? Que te gobierne tu deseo y que no te gobierne la verdad del Creador. Así que eso es una naturaleza carnal, una naturaleza gobernada por sus deseos, que pone su deseo por encima de la verdad, una naturaleza que no desea a Dios, no desea su voluntad, es un viejo hombre, una vieja criatura que prefiere ser viciado por los deseos engañosos. Ahora bien, lo único que hemos hecho es definir la naturaleza carnal, pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Y cómo se manifiesta eso? La naturaleza carnal, es decir, esa naturaleza que vive conforme a los deseos y no la verdad, se manifiesta externamente con actitudes y con acciones. Dice el versículo 19 de Gálatas 5, ahora bien, manifiestas son las obras de la carne. En otras palabras, esa naturaleza carnal está adentro, pero se hace manifiesta o evidente con obras externas, con actitudes externas. ¿Cómo cuáles? Oigan esta lista, y yo les voy a ir agregando un título inicial. En el versículo 19, cuando el deseo sexual te gobierna, inmoralidad, impureza y sensualidad. Esta tal vez no la estabas esperando. Cuando el deseo de salvarte a ti mismo te gobierna, idolatría y hechicería, versículo 20. Cuando el amor a ti mismo te gobierna, versículos 20 y 21, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias. Y cuando el gobierno por sustancias creadas te gobierna, borracheras y orgías. ¿Ustedes se dan cuenta? Esas cosas que hemos mencionado, las voy a repetir: inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías. Eso que hemos mencionado no es la esencia de la carnalidad, es la manifestación de la carnalidad, porque la carnalidad comienza en este corazón, un corazón que prefiere poner su deseo antes que a Dios, y cuando ese corazón prefiere el deseo antes que Dios, entonces va a vivir de esta forma. Vuelvo y repito, si el deseo sexual te gobierna, inmoralidad, impureza, si el deseo de salvarte a ti mismo te gobierna, idolatría, hechicería, si el amor a ti mismo te gobierna, enemistades, pleitos, porque ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Dice Santiago. Es de las pasiones que combaten en nuestras almas, de nuestros deseos. Y cuando alguien se interpone entre yo y lo que yo deseo, ahí hay pleito. ¿Se da cuenta? Es un problema de los deseos internos. Así que esas cosas no son la esencia de la carnalidad, sino la manifestación de un corazón carnal que prefiere su deseo antes que a Dios. ¿Te das cuenta, hermano, de lo que somos capaces de hacer cuando queremos lograr algo? Miren, esta es la forma en que yo trato de trabajar con mis hijos. Yo tengo 3 hijos y entre ellos 2 varones. Y a veces uno de ellos maltrata al otro. ¡Pum! Le dio con un carrito en la cabeza. Ahí voy yo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo te estoy preguntando. Que yo le di con el carrito en la cabeza. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que yo quería ese carrito. Entonces tu deseo por el carrito era tal que tú estuviste dispuesto a darle con el carrito en la cabeza para obtener lo que querías.
¿Te das cuenta, hermano? Lo que hemos mencionado son simplemente evidencias de lo que el ser humano es capaz de hacer cuando quiere lograr su deseo y sobre todo cuando ese deseo no es Dios. Eso es una pregunta básica en consejería. ¿Qué pasó? Pasó esto. ¿Y qué tú hiciste? Oh, yo hice tal cosa, yo dije mentiras. ¿Y por qué dijiste mentira? ¿Qué tú deseabas? Oh, yo deseaba evadir la responsabilidad. Yo deseaba no recibir el daño. Bueno, el deseo de no recibir el daño no es malo, pero el deseo por eso era tan grande que tú decidiste poner la mentira por encima de eso. Decidiste mentir para lograr lo que querías. Al final, hermano, es una batalla interna de los deseos. ¿Y qué le espera a los que viven así? Pablo lo dice claramente, versículo 21, contra los cuales advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Le voy a dar atrás el cassette. La naturaleza carnal, la que pone su deseo por encima de Dios y su palabra, que se manifiesta con obras y actitudes carnales. Los que viven conforme a la carne no heredarán el reino de Dios. Pablo dice en Romanos 8:13, los que viven conforme a la carne morirán. Y eso significa dos cosas al final: destrucción y exclusión. ¿Cómo así? Destrucción. Amado hermano, amado amigo, si hay algún no creyente aquí, entiéndelo. Todo el que vive gobernado por sus deseos, tarde o temprano se va a destruir a sí mismo. Pregúntale al jovencito, yo doy clases en bachillerato y tengo jovencitos destruidos. Pregúntale a ellos lo que pasó en su casa cuando su papá puso el deseo sexual por encima de lo que Dios dice. Un hogar destruido. Pregúntale a una jovencita lo que pasó en su casa cuando su padre, por un deseo desmedido por sustancias como el alcohol, ahora destruyó su casa y ha matado a otras personas. Te pregunto, ¿qué sucede cuando pones tus deseos por encima de la verdad? Tarde o temprano te van a destruir. Una niña me decía en el colegio, ¿por qué yo debería arrepentirme de lo que yo siempre quise? Y yo le dije, porque lo que tú siempre quisiste te va a destruir. Es que no lo entiendes. Mira, la verdadera libertad necesita 4 elementos. Para tú ser verdaderamente libre, completamente libre, tú necesitas la capacidad, la oportunidad, el deseo de hacer aquello que al final no te destruye. ¿Cómo así? Déjame ilustrártelo. Ahí va el pastor Francisco Tejeda, que se quiere tirar de paracaídas y va en su vehículo al aeropuerto, pero antes de llegar al aeropuerto se le poncha un neumático, se queda el vehículo, lamentablemente no fue libre para tirarse de paracaídas porque le faltó la oportunidad. Y hay personas que no son libres de hacer ciertas cosas porque nunca tienen la oportunidad. Pero vamos a darle atrás al cassette. Imaginen que el pastor Francisco llega sin problemas al aeropuerto y cuando se va a montar en el avión y están revisando, aquí dice Francisco que de 11 clases solamente tomaste 3. Lamentablemente no puedes tirarte. No fue libre de tirarse, no porque le faltó la oportunidad, sino porque le faltó la capacidad de hacerlo. Pero volvemos atrás. Él llega al aeropuerto, tuvo la oportunidad. Cuando va a subir a la avioneta y revisan el expediente, este hombre ha tomado el curso 3 veces. Tiene toda la capacidad. Y cuando el avión está allá arriba, que abren la puerta y mira hacia abajo, que parece una maqueta, resulta que el hombre se llena de pánico, se llena de miedo y se agarra, no se quiere tirar. Pero como en República Dominicana siempre pasa, lo empujan. Y aunque él se tiró, él no es libre en lo que está haciendo. ¿Saben por qué? Porque aunque tuvo la capacidad, aunque tuvo la oportunidad, está haciendo algo que no deseaba. No fue libre. Pero vuelvan atrás. Llegó, tuvo la oportunidad, se montó, tuvo la capacidad. Cuando abrieron la puerta hubo que agarrarlo porque él quería tirarse de primero. Y cuando él se tira, que va disfrutando en el aire, está ignorando que el paracaídas principal no va a abrir. Y lo que le está dando placer por un minuto, es solo cuestión de minutos para que lo destruya. Tú puedes tener la capacidad, la oportunidad y el deseo de hacer algo, pero si ese algo te va a destruir, eso no es verdadera libertad, te va a llevar a la destrucción. ¿Sabe por qué
los que viven conforme a la carne morirán, porque te lleva a la destrucción, aquí y allá también. Porque los que viven conforme a la carne no heredarán el reino de Dios. Y eso es lógica. Eso es tan lógico como decirle a Jesús: Jesús, yo no te deseo a ti, yo no deseo tu palabra. Tú me excusas, pero si esa es tu postura, tú no puedes esperar estar con Jesús después de la muerte. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y si te pasas tu vida entera diciéndole a Jesús: no te quiero, no te deseo, no quiero tu palabra, es mi deseo, es mi vida, Jesús te dirá que se haga tu voluntad. Al final tú sembraste una vida sin Jesús y sin su palabra. Lo que vas a cosechar es una eternidad sin Jesús y sin su palabra. De modo que los que viven conforme a la carne morirán, no heredarán el reino de Dios. Destrucción aquí y destrucción allá. Ahora bien, señor predicador, pero eso suena tan tétrico lo que usted ha dicho. Realmente suena tan como fuerte. Sí, es fuerte. La pregunta es: ¿hay algún rayo de esperanza? Claro que sí, que hay esperanza. Porque aunque lo que es nacido de la carne, carne seguirá siendo, Dios puede, por medio de su Espíritu Santo, cambiar tu corazón por su palabra y por su Espíritu. Él puede quitarte el corazón carnal, el corazón de piedra, y darte un corazón blando que se adopte o que asimile o que obedezca su palabra. Así que por medio de la obra soberana, misteriosa y poderosa del Espíritu Santo, Dios puede cambiar el corazón, quitar esa semilla carnal que está en ese corazón y poner una semilla espiritual, capacitar a esta persona para vivir de una manera espiritual, de una manera libre. Que a propósito, ¿qué es la naturaleza espiritual? Ya pasamos ahora a lo segundo. ¿Qué es la naturaleza espiritual? Y esto es sencillo porque es la antítesis de lo anterior. Si la naturaleza carnal se caracteriza porque pone primero el deseo antes que la palabra de Dios, ¿qué caracteriza la espiritual? La naturaleza espiritual se caracteriza no porque anula o reprime sus deseos, sino porque alinea sus deseos a la voluntad de Dios. No es dejar de desear, dejaríamos de ser humanos. Es que mis deseos estén alineados con los deseos de Dios. Es pensar como Dios piensa, es querer lo que Dios quiere, es desear lo que Dios quiere para mí. Eso es lo que le da gloria a su nombre. Dice Pablo en el versículo 25, porque si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Y saben cuál es la mejor ilustración para esto? La ilustración para lo anterior, ¿cuál fue? Adán y Eva. La ilustración para esta naturaleza es el segundo Adán, Jesús. Oigan esto, Jesús estaba en Getsemaní, Él sabía lo que se acercaba, no era un simple martirio, era la ira de Dios, los horrores del infierno sobre Él en la cruz. Y Él dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo diga, sino como tú lo has dicho. Eso es una naturaleza espiritual, que cuando el deseo y la verdad chocan, mi deseo se alinea con la verdad. Esa es la diferencia, y esto es práctico. Eso es como la esposa que en la casa no quiere sujetarse a su esposo porque ella entiende que ella es superior a él, pero contrario a la naturaleza carnal y siguiendo la naturaleza que ella ya tiene y la palabra, decide alinear su deseo a la palabra de Dios. Es como el hombre que él no quiere amar a su esposa, que él desea a otra, pero él tiene una naturaleza espiritual que le lleva o que le impele a llevar esos deseos cautivos a la obediencia a Cristo. Es que cuando tu deseo y la palabra de Dios chocan, la palabra de Dios va primero. Y si eso es lo que te caracteriza, eso es el nuevo hombre. Esa es la nueva naturaleza, llevar todo pensamiento, todo deseo cautivo a la obediencia a Cristo. No es suprimir los deseos, es alinearlos a la voluntad de Dios. Dice Pablo: hallen ustedes esta actitud que hubo en Cristo Jesús. Oigan esto, aunque Él era en forma de Dios, Él no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre, se hizo a sí mismo obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
sí, aunque Él me mate, yo voy a esperar en Él. Aunque yo no lo entienda, es su palabra la que se va a hacer en mi vida, la que se va a cumplir. El deseo de Dios es el que vale. Yo voy a alinear mis deseos a la voluntad revelada de Dios. ¿Y por qué? Porque esta naturaleza lleva todo pensamiento, lleva todo deseo cautivo a la palabra de Dios. O por lo contrario al anterior. Porque esta naturaleza sí ama a Dios, sí desea a Dios, sí desea su palabra. Dice Pablo en Romanos 8:5, porque vosotros hermanos, Gálatas 5:3, a libertad habéis sido llamados, solo que no uséis la libertad como un pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Esta nueva naturaleza se caracteriza porque ama a Dios, desea a Dios, busca a Dios, por lo tanto, la palabra de Dios es lo primero en su vida. Y todo deseo que choque con su palabra, lo alineamos o lo alineamos. Porque esa es la naturaleza espiritual. Y es a ese tipo de persona que pone la verdad de Dios por encima del deseo, a lo que Dios le llama nuevo hombre. Efesios capítulo 4 dice, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. El viejo hombre está viciado por los deseos engañosos, el nuevo hombre es gobernado por la verdad. No es que el nuevo hombre no tiene deseos, no es que el nuevo hombre no es pecador, es que el nuevo hombre tiene una naturaleza tal por el Espíritu de Dios que puede llevar sus deseos cautivos a la verdad de Dios. Y el creyente tiene estímulos para eso. ¿Qué estímulos yo tengo? Cuando yo estoy en el trabajo y se me presenta una hermosa joven con cuerpo de guitarra seduciéndome y el deseo me consume y mi deseo choca con la verdad, ¿cuál es mi estímulo para yo decir, mi deseo no, la palabra de Dios sí? ¿Cuál es mi estímulo? Tengo dos para ti. Primero, Dios ha puesto su espíritu en ti. Dice, porque si vivís conforme a la carne habréis de morir, pero si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pastores, que yo no puedo, yo sé que tú no puedes, pero tú tienes el Espíritu Santo que te da el poder. Tienes el Espíritu, tú puedes hacerlo. No puedes en ti mismo, pero tienes las herramientas para hacerlo, porque tienes el Espíritu. Y no solamente el Espíritu, tienes la palabra, tienes grandiosas y preciosas promesas. No, yo no voy a acceder a este deseo ahora, porque esto me da placer momentáneo, pero yo quiero el placer eterno y duradero y completo que Dios me ofrece en Jesucristo. Eso hizo Moisés. Moisés tenía o los placeres de Egipto o sufrir con el pueblo de Dios. ¿Qué escogió? Él escogió sufrir con el pueblo de Dios. Ay, el pobrecito, escogió lo peor. No, él escogió eso porque tenía la mirada puesta en el galardón. Dice literalmente, vio como mayor riqueza esto que aquello. Ay, ñeñe, yo no voy a cambiar este placer completo y duradero por los placeres temporales del pecado. Hermano, lo que el pecado te ofrece es una cisterna agrietada. En serio, te vas a arrodillar ante una cisterna agrietada en lugar de venir a Dios y beber de esa fuente de agua viva. Tú fuiste diseñado para algo mejor. Fuiste diseñado para hallar satisfacción en Él, y fuera de Él no vas a hallar satisfacción. El pecado es un sustituto barato, no puede cumplir sus promesas. Por eso yo te ruego, cuando tengas que luchar, mi deseo, la verdad, recuérdale a tu deseo lo que dice la verdad, que esos deseos son temporales y no satisfacen. Créele a Dios, ahí es que entra la fe. Le voy a creer a Dios, en Él hay delicias a su diestra para siempre. Hay un placer pleno y duradero en su presencia. No cambies el oro por espejito. ¿Tú me estás entendiendo? No dejes que esos deseos te engañen. Y así como la vieja naturaleza se manifiesta con actitudes y acciones, así también la nueva naturaleza. ¿Cómo se manifiesta? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Cuando el Espíritu te gobierna, cuando la palabra de Dios te gobierna, en lugar de ver frutos carnales, en tu vida se van a ver frutos espirituales, el amor, el gozo, la paz. Y en la medida que esos frutos crecen, adivina qué, te vas pareciendo más a Jesús. Para eso nos predestinaron. Dice Pablo en Romanos 8, también nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hay un dicho que dice por ahí, Dios te ama y tiene un maravilloso plan para tu vida. Yo estoy de acuerdo, depende cómo el enfoque. ¿Sabe cuál es el plan de Dios para tu vida? Hacerte como Jesús. Ese es su plan. Y en la medida que esa verdad te va gobernando y esos frutos comienzan a abundar, tú vas pareciéndote más a Cristo. Eres un cristiano. ¿Tú sabes lo que significa cristiano? Cristiano significa un Cristo chiquito. Eso es lo que significa. ¿Qué es lo que tus vecinos ven en ti? ¿Qué es lo que tu esposa ve en ti? ¿Qué es lo que tu esposo ve? ¿Qué es lo que tus hijos ven? ¿Ven a pequeños Cristos o ven a personas carnales? Quiere el Señor que cuando la gente te vea, vea a pequeños Cristos, a discípulos de Jesús, a personas que lo aman, que atesoran su verdad por encima de todo. Y créeme, contra esos frutos no hay ley, dice el texto. ¿Sabe lo que es? No hay nada que los detenga. No existe tal cosa como ¿hasta cuánto yo debo amar? No, olvídate, contra esos frutos no hay ley. Ama todo lo que puedas. Eres libre para amar. Gózate todo lo que puedas en Cristo. Que de hecho le tengo lamentablemente una noticia que me da vergüenza. Como todo buen bautista, o no sé si mal bautista, yo le tenía miedo a las emociones. Le tenía miedo. Y a veces estábamos cantando en la iglesia y la letra me ministraba, y cuando yo estaba sintiendo mucho gozo en la verdad, yo decía, tranquilo, tranquilo. ¿Sabes lo que se llama eso? Pariguayo. O no entender lo que dice aquí. ¿Por qué? Porque en la medida que la verdad me va gobernando, me va transformando, esos frutos van abundando, y contra eso no hay ley. Eres libre para amar, para gozarte, para tener paz, para darte de manera benigna. No hay limitación. Y si Cristo no le pone ley, no se la ponga tú tampoco. Si tu hermano es libre para adoptar a una persona en amor, déjalo. Si tu hermano se está gozando en la alabanza, déjalo. En lugar de venir como los fariseos, mira a esta pecadora, qué devoción tan extravagante, de que derramando un perfume, en lugar de decir, déjame un chin, que atrás voy yo. Eso es lo que deberíamos decir. Cristo nos ha libertado. Y lo que nos espera. Si los que viven conforme a la carne van a morir o no van a heredar el reino de Dios, entonces aquellos que vivimos conforme al Espíritu, viviremos. De nosotros es el reino de los cielos. Por eso Pablo dice en Romanos 8:13, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis una buena vida aquí y allá también. Y cuando digo buena vida, yo no estoy hablando de comodidad. Yo estoy hablando de una vida plena y una vida feliz, y tú no necesitas dinero para eso necesariamente. Una vida fructífera, una vida satisfecha, una vida que ha aprendido a estar contenta cualquiera que sea su situación. Si estoy preso, estoy contento. Si estoy libre, estoy contento. Si estoy enfermo, estoy contento. Si estoy sano, estoy contento. Si tengo escasez, estoy contento. Si tengo abundancia, estoy contento. ¿Por qué? Porque nada ni nadie me puede quitar lo que yo más deseo, que es Cristo. Y nada ni nadie me podrá separar de Él, ni siquiera la muerte. ¿Tú quieres ver una persona más libre que un cristiano? Ni la muerte nos puede quitar lo que nosotros más atesoramos. Por eso te pregunto, ¿qué es lo que tú más deseas? Yo te ruego, piensa en esto. Tu mayor deseo, pasión, anhelo debería ser Cristo y su reino. Si eso es lo que te consume, todos los demás deseos van a ocupar su lugar. El lugar que les corresponde. Y no me malentiendas, cuando digo que los que viven conforme al Espíritu vivirán, yo no estoy diciendo que tú te vas a ganar el cielo por lo que haces. No, si tú vas al cielo fue por lo que Jesús hizo, no por lo que tú haces. Lo que estamos diciendo es que una vida de obediencia a la verdad, número uno, evidencia a quién tú le perteneces. ¿Por qué? Porque los que son de Cristo, crucifican la carne con sus pasiones y deseos. Lo que estamos diciendo es
que cuando tú vives en obediencia a la verdad, eso evidencia quién te controla. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que hemos visto la naturaleza carnal, su definición, su manifestación y su destino. La naturaleza espiritual, su definición, su manifestación y su destino. Pero ahora nos queda algo y es un poco más breve: la batalla. Tú y yo libramos una batalla diaria. Pedro dice en 1 de Pedro 2, absténganse de los deseos que combaten contra el alma. Pero ¿sabes por qué hay una batalla en ti? Porque tú eres una nueva criatura. Personas que llegan, pastor, yo necesito que me ayude, yo no quiero seguir en este pecado, estoy luchando. Eso es evidencia de gracia, porque a un impío no le importa eso. Solamente un verdadero hijo de Dios le importa pecar contra Dios y está luchando contra eso. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Tú, amado hermano, eres una nueva criatura, eres un nuevo hombre. Tienes una nueva mente. Ahora tú no andas conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque tu mente está puesta en las cosas del Espíritu. Tus deseos son nuevos. Ya tú no deseas o no te complaces en lo que te complacía anteriormente. Ahora tu deseo es llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Una nueva voluntad. Ya no tienes por qué sujetarte a la naturaleza carnal como esclavo. Eres esclavo, pero de Cristo. Y solamente un esclavo de Cristo es verdaderamente libre. Solamente eso. Así que, hermano, eres una nueva criatura. Y voy a entrar aquí una nota aclaratoria. Esto es interesante porque Pablo dice, Romanos capítulo 6, versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Pastor, es que yo no puedo dejar de pecar porque dentro de mí hay dos hombres, dos naturalezas. No, el viejo hombre ya fue crucificado. Tú eres una nueva criatura. Tú no tienes que hacer o dejar de hacer para convertirte en un nuevo hombre. Tú eres un nuevo hombre. Vive como tal. Recuerda esto, nuevo hombre no significa que tú no tienes pecado. Nuevo hombre no significa que deseos malos no se levantan dentro de ti. Nuevo hombre significa que ahora eres una nueva criatura y tienes todos los recursos en Cristo para decirle no a los deseos que combaten con tu alma. Y no me digas que tú no puedes, porque tú tienes el Espíritu Santo y tienes la palabra de Dios. ¿Cómo que no puedes? Es que no puedo. Tú eres un nuevo hombre. El viejo hombre fue crucificado. Esa es tu identidad. Eres un nuevo hombre. Levántate y vive conforme a lo que eres. Pastor, pero es que yo soy una nueva criatura, pero no logro salir de aquí. Puede ser que no estés usando las herramientas que Cristo te ha dado. Tal vez deberías comenzar por la transparencia. Tal vez ese pecado oculto te tiene encadenado, tú amando a Dios porque no has usado el elemento de la transparencia. Tal vez buscar un hermano en la fe, un hermano maduro a quien tú le rindas cuentas y te ayude a luchar. Porque estamos llamados en Gálatas 6, mira conmigo. Epa, se me fue. Gálatas 6. Quiero que veas este versículo, por si después de esta conferencia un hermano se siente lo suficientemente libre como para confesarte una lucha, que no cometas el error de apabullarlo, sino de estimularlo. Dice Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, la Biblia de las Américas dice, si alguno fuere sorprendido en algún pecado, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. ¿Sabe lo que significa libertad? Que tú eres lo suficientemente libre como para poner tu corazón por encima de tu reputación. Yo no puedo seguir en este pecado, yo voy a confesar mi pecado, voy a buscar ayuda. Y aquel que recibe la confesión es lo suficientemente libre como para decirte, ven mi hermano, voy a ayudarte a llevar tu carga, porque yo soy otro pecador como tú y debemos estimularnos al amor y a las buenas obras.
¿Tú eres lo suficientemente libre como para hacer eso? Si eres libre del poder de la carne, deberías ser libre también para ser transparente con relación a tu pecado, con personas espirituales que te pueden ayudar a llevar tu carga. Pero no tienes por qué vivir así. ¿Por qué vivir como esclavo cuando eres libre? En el tiempo de la secesión, en Estados Unidos había esclavitud, específicamente en el sur. Y se dice de un hombre que compró la libertad de un esclavo. Cuando compró la libertad significa que ahora el que era esclavo, ahora era libre. Y un día ese ex esclavo iba caminando por la calle y oyó del otro lado a su antiguo jefe que le dijo, fulano. Y la primera reacción fue la de un esclavo, miedo. Ven acá. Y él como un esclavo iba para allá y cuando va por mitad de calle dice, ¿y qué hago comportándome como esclavo? Yo soy un hombre libre. ¿Qué haces, amado hermano, comportándote como esclavo cuando tú eres libre? Eres libre, tienes el Espíritu y tienes aquí todos los recursos para salir de ese pecado que te encadena. Eres libre, no te comportes como esclavo. No sigas en el fango, levántate y sigue luchando como lo que eres, un pecador justificado. Levántate. Así que eres una nueva criatura, pero nueva criatura no significa ausencia de pecado. Dentro de nosotros todavía existe el pecado. Ya el creyente no vive en el pecado, pero eso no significa que el pecado no vive en él. Por eso Pablo dice, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Así que esta es la razón de tu lucha. ¿Por qué que lucho tanto? ¿Cuándo se va a acabar esto? Cuando sea glorificado. Esa lucha no termina. ¿Por qué? Porque eres una nueva criatura y porque aunque eres una nueva criatura, todavía en ti se levantan deseos engañosos que tienes que mortificar. Pero tienes las herramientas para hacerlo porque eres una nueva criatura. Así que no te justifiques, amado hermano, diciendo que no puedes salir de tus hábitos porque dos naturalezas conviven en ti. No, el viejo yo fue crucificado. Eres un nuevo yo. Eres libre para vivir de una manera fructífera para la gloria de Dios.